Hola, estamos en un nuevo vídeo para aprender a coser los pijamas de Navidad de toda la familia. En el vídeo anterior te expliqué los materiales que vas a necesitar y cómo montar los patrones. En este vamos a empezar a coser las partes de arriba del pijama. Como os dije, vamos a hacer la talla bebé, porque es la que tiene más diferencias, porque tiene la abotonadura en la espalda, y la talla infantil de 1 a 4 años, porque es como el resto de partes de arriba del pijama. Así vas a aprender a hacer las dos versiones en función del patrón que quieras hacer. Empezamos con la talla bebé, doblamos la tela por la mitad encarando los derechos y ponemos encima el patrón. En este caso es el número 2, que es la parte de la espalda. Así que cortamos por todo el contorno. Ten en cuenta la dirección del hilo y los piquetes. Para cortar las piezas 1 y 3, doblamos la tela por la mitad y encaramos los derechos. En la parte del doblez vamos a poner la pieza número 1, que es la pieza delantera. Cortamos por todo el contorno . Marcamos también los piquetes . Y ya por último nos queda la pieza 4, que es la pieza que corresponde al cuello. Cortamos por todo el contorno y marcamos los piquetes. Ya tenemos todas las piezas de la parte superior cortadas. La pieza número 1, que es la parte delantera, que tenemos una pieza. La parte de la espalda, que tenemos 2 piezas, 2 mangas y un cuello, que es la pieza número 4. Vamos a quitar los patrones y vamos a empezar a montar la pieza superior, la camiseta de talla bebé. Cogemos la pieza delantera y vamos a colocar las mangas. Encaramos los derechos de la tela, hacemos coincidir los aplomos, sujetamos con alfileres para pasar un pespunte en zigzag o un pespunte que mantenga la elasticidad de la tela. Como digo, en mi caso, un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1,5. Repetimos el mismo proceso para la otra manga. Y hacemos lo mismo con las piezas de la espalda. Encaramos derecho de la manga con el derecho de la pieza de la espalda. Una vez cosido, abrimos todas las costuras. Ahora lo que vamos a hacer es encarar el derecho de la camiseta con el trasero, así coser las mangas y los costados. Hacemos coincidir la costura y todos los aplomos que tenemos. Vamos sujetando con alfileres para pasar un pespunte en zigzag, con largo y ancho de puntada de 1,5. Una vez cosido, abrimos las costuras. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el dobladillo en el bajo de las mangas. Lo podemos hacer con una aguja gemela o una puntada en zigzag. En este caso voy a hacerlo con puntada en zigzag, con largo y ancho de puntada de 2,5 o 3. Y en la otra camiseta os voy a enseñar cómo hacerlo con la aguja doble. Así queda la costura en zigzag de las mangas.
Doblamos las tapetas de la camiseta guiándonos con los aplomos y planchamos. Pasamos un pespunte recto. Hacemos lo mismo con el otro costado, doblamos y planchamos para que sea más fácil coserlo y pasamos un pespunte recto. Hacemos un dobladillo en el bajo. Si marcamos con la plancha, a la hora de coser será más fácil. Sujetamos con alfileres y pasamos un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 2,5 o 3. En mi caso lo he cosido de 2,5. Así nos quedaría el bajo. Comprobamos que las dos piezas traseras tienen el mismo largo y marcamos dónde vamos a poner los botones a presión. Antes de poner los botones vamos a poner el cuello. Para ello doblamos el cuello por la mitad y marcamos el centro. Lo mismo con el centro de la camiseta. Hacemos coincidir el derecho del cuello con el derecho de la camiseta y vamos sujetando con alfileres por todo el contorno. Primero los extremos y el centro y después, estirando el cuello, iremos sujetando todo el contorno. Cosemos con un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1,5. Así quedaría. Cortamos el sobrante y hacemos unos pequeños cortes sin llegar a la costura para que sea más fácil doblar el cuello. Hacemos un dobladillo y volvemos a doblar para tapar el pespunte. Hacemos esto mismo por todo el escote. Pasaremos un pespunte que nos quedará muy pegado a la unión entre el cuello y la camiseta. Pasamos un pespunte recto, así queda el cuello y lo último que nos queda es poner los botones a presión. Marcamos dónde vamos a poner los botones. Voy a usar esta herramienta para poner los botones a presión, pero cualquiera que tengas, o incluso los botones se pueden coser. Para poner los botones necesitamos 4 piezas. Vamos a necesitar 2 de este tipo, que son el embellecedor, y luego el botón en sí. Y hacemos lo mismo con el resto de botones. Una vez puestos los botones a presión, ya tenemos la camiseta de bebé terminada. Ahora, como os he comentado antes, vamos a seguir con la camiseta infantil. Empezamos cortando las piezas de la camiseta. Para ello doblamos la tela encarando los derechos. Para la pieza delantera y trasera ponemos el patrón en el doblez de la tela. Para cortar las mangas, encaramos los derechos de la tela y cortamos 2 piezas de la manga. Cortamos la pieza 4, que es la pieza del cuello.
Marcamos los piquetes retiramos los patrones y vamos a empezar a coser. Encaramos derecho del delantero y trasero para coser por los hombros, con un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1,5. Abrimos las costuras y cosemos las mangas. Marcamos el centro de la manga y lo hacemos coincidir con la costura del hombro. Cosemos por las sisas, repetimos la misma operación para la otra manga. Con la ayuda de la plancha abrimos las costuras. Encaramos los derechos de la camiseta para coser por las mangas y costados. Hacemos coincidir las costuras. Cosemos con un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1,5. Realizamos el dobladillo del bajo de la manga, en esta ocasión con aguja gemela. Enhebramos la aguja doble. Para ello tienes que tener 2 hilos superiores y un hilo en la canilla. Asegúrate de que ninguna de las agujas choque con el prensatelas. Cosemos con puntada recta por el derecho de la tela y así obtendremos 2 pespuntes en paralelo. Realizamos también el dobladillo del bajo de la camiseta con aguja doble. Por último quedará coser el cuello. Para ello cosemos los extremos del cuello con un pespunte recto,
Doblamos el cuello por la mitad. Marcamos el centro y los costados del cuello, así como el centro delantero y trasero de la camiseta, para unir estos puntos y coser más fácilmente el cuello. Unimos los centros delanteros y traseros del cuello y la camiseta, así como los costados del cuello y las costuras del hombro. Cosemos con un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1,5. Por último, para afianzar la costura que acabamos de hacer, pasa un pespunte recto por el derecho de la camiseta, muy pegada a la unión entre la camiseta y el cuello. Y ya tendremos las camisetas de pijama listas. En el próximo vídeo vas a ver cómo coser los pantalones de pijama. ¡Hasta la semana que viene!